Como dibujantes de cómic y de caricatura a veces nos enfocamos demasiado en el tema del dibujo, pues claro que por algo somos dibujantes, pero debo de decirte que muchas veces necesitamos también tener algunas herramientas para desarrollar nuestras ideas. Si no solamente somos dibujantes, sino creadores de cómics, de tiras cómicas, o si queremos hacer manga, también cómic americano, ¿por qué no? Este tutorial te puede servir bastante. Se trata de cómo desarrollar un arco argumental. Es una herramienta de muchas, que puede servirte. Para desarrollar este arco argumental, en primer lugar, tienes que tener muy clara cuál es tu historia. Es importante que tengas claridad como autor, como autora, como escritora, como escritor de tu guión, de tu argumento. Primero tienes que saber perfectamente de qué va a tratar, ¿ok? Bueno, eso es la idea básica, la idea fundamental. Tú tienes que tener muy clara tu idea básica y fundamental, ¿ok? Ya después la vas a desarrollar. Aquí vamos vamos a platicar de cómo. Pero tienes que tener clara tu idea. Bueno, pues se trata de un tipo que se da cuenta que vive en un mundo virtual y unas personas lo sacan de este letargo y le explican que es la Matrix, por decirlo así. O bien se trata de un mundo de fantasía donde un grupo de personajes épicos tienen que destruir un anillo que personifica toda la maldad de este mundo fantástico. Ahí está otro. O bien se trata de un leoncito que pierde a su papá y tiene que huir para regresar y convertirse en el rey de su manada. Otro ejemplo. En fin, tienes que tener muy clara tu idea fundamental, ¿ok? Bueno, en primer lugar, tu arco, que así se define por esta forma así como semicircular, se utiliza mucho en televisión y en cine, por cierto, este concepto del arco argumental, empieza precisamente en el inicio, ¿sí? Empieza en el inicio donde esta idea fundamental tú la tienes que plantar, tú la tienes que instalar en el lector. En el inicio, en el principio, en el punto de partida, en el primer paso de tu arco argumental, en la parte del comienzo del inicio, tienes que definir muy bien el tiempo, el lugar, el móvil, los personajes, el conflicto, ¿ok? ¿Sí? Tienes que dejar muy en claro, ¿sí?, de dónde partimos, de dónde parte el lector. ¿Cuál es la época en la que empiezan tus aventuras? ¿Qué lugar? ¿Qué universo es? Si tú recuerdas, por ejemplo, estas series que te digo, o si tú ves cualquier caricatura, cualquier animación, siempre partimos pues de un entorno en el cual te van primero poniendo en contexto. Mira, la situación es así, estamos en la época medieval, estamos en un mundo de fantasía, sucede esto y aquello, en fin. Esa es la parte del inicio. Tienes que plantear muy bien quiénes son tus personajes, cuál es el conflicto que está sucediendo y llevarlos a una primer gran explosión o un primer gran Big Bang, ¿sí?, que es esa primera explosión que dibujé, que es como, por decirlo así, donde gira la historia en 180 grados, da un giro inesperado. En un inicio tú planteas la historia y pareciera que lleva una dirección, pero esta gran detonación es como algo que sucede y que te cambia la jugada, ¿sí? Por ejemplo, empieza la película del Rey León y todo va muy bonito y todo, pero muere el papá de Simba. Entonces tú como que te cambian la historia, como que suceden cosas desafortunadas, todo se mueve, él tiene que huir, el otro que es el rey malo, el león malo, pues lo quiere matar, tiene que huir, en fin, bueno. Este gran giro de la historia va a ayudar bastante a que tus lectores se sientan como que sorprendidos en el buen sentido. Y después de esa gran explosión que es muy positiva y que va a llenar de interrogantes, pero también pues de variantes a tu guión, tienes que pasar por otra etapa que es el medio o el nudo. Es donde se desarrollan los personajes, los conflictos, las historias, donde evolucionan, donde van creciendo, transformándose.
Aquí, por ejemplo, es cuando Tarzán deja de ser niño para convertirse en el personaje adulto. Es donde Peter Parker, Spider-Man, tal vez desarrolla su responsabilidad, donde se entrena para ser Spider-Man. Por cierto, Spider-Verse, qué genial película. La verdad, una maravilla. Pero bueno, es aquí donde se entrena, donde va evolucionando. Esa es la parte de medio, la parte del nudo. Pero también va a desembocar en otro gran giro de la historia. Aquí también va a desembocar en algo más, ¿sí? En algo insospechado, en algo inesperado. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero catapulta la historia y te vuelve a girar las tuercas. Pareciera que todo va en una dirección y vuelve a cambiar, para desembocar en el gran final, que es a donde van a concluir los eventos, ¿sí? Ahora, este es un arco argumental, pero pudiera tener dentro de sí mismo otros pequeños arcos argumentales. Por ejemplo, se me ocurre la trilogía del Señor de los Anillos, se me ocurre la trilogía de Star Wars, se me ocurre, pues no sé, otras sagas que son más grandes, por ejemplo, en los animes como Evangelion. Tú puedes encontrar arcos argumentales dentro de un episodio y dentro de toda la saga. Y aún puedes encontrar arcos argumentales dentro de lo que vienen siendo los OVAs, ¿no? Por ejemplo. Espero que te sirva esta herramienta. Muy importante, al final siempre tienes que cerrar fuerte, tienes que cerrar con todo, que no se te caiga tu historia, tu argumento, que es lo que muchas veces sucede. Trata de cerrar las cosas que dejaste abiertas en un principio. Si iniciaste con un conflicto, ¿en qué concluyó? Si iniciaste con un personaje, ¿cómo evolucionó? Si dejaste abierta una posibilidad al principio, ¿cómo terminó al final? Y puede ser que no termine totalmente, sino que ese final te dé pie a una nueva continuación. Pero al menos hasta el final de tu saga, hasta el final de esa etapa, ¿cómo o en qué se queda? Esto es muy importante, que no dejes cabos sueltos así nada más. El lector se va a sentir defraudado, ¿sí? Pon atención en este detalle para que tu historia sea bastante redonda. Y vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto. Tu inicio, que siempre empiezas pues planteando personajes, conflicto, el lugar, todo. Vamos a pasar a ese punto de giro de 180 grados, donde hay una gran derrota, por decirlo así. Pasas a tu punto medio, que es la confrontación, el desarrollo de tu aventura. Otro giro de 180 grados, que es otra gran prueba. Y el regreso. Ahora es cuando el héroe, después de haber evolucionado, regresa y se enfrenta Simba al malo, creo que era Scar o algo así, y el gran final, el cierre, donde cierras esas puertas que abriste. Y nuevamente todo esto es en base a la práctica, en base a estar desarrollando. No es el primer guión el genial que te va a quedar, tienes que estar practicando y practicando. A mí me encanta, por ejemplo, practicar la guitarra. Aquí te muestro un poquito, me gusta mucho, yo me divierto, me desahogo, pero estoy consciente de que es a base de estar practicando, de estar disfrutando, de ir poco a poco construyendo las cosas. Para que tú crees grandes guiones de cómic, de caricatura, de manga, de cómic americano, tienes que estar practicando. Practica mucho. Tu mejor guión seguramente que será el próximo.